Buenas noches, América. 18º sábado de manifestaciones de los llamados chalecos amarillos en Francia. Ya van 4 meses de protestas que en muchos casos han acabado en disturbios contra el presidente Emmanuel Macron, quien en las últimas horas ha admitido su incapacidad para controlar la situación. Si bien la popularidad de este movimiento ha disminuido desde la primera jornada, cuando el pasado 17 de noviembre 280.000 personas salieron a protestar frente a las 10.000 de este fin de semana, los que siguen saliendo se están volviendo más violentos. Este sábado vimos destrozos de mobiliario urbano, de comercios de lujo y de edificios en selectos barrios de París. Su apoyo decae, pero no tan rápido como crecen las críticas a la respuesta de las autoridades por un supuesto uso excesivo de la violencia para contener a los manifestantes. El Ministerio del Interior francés cifra en 2.200 los heridos desde noviembre. En este contexto llama la atención la claridad de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contra esa violencia policial. En un reciente discurso sobre desigualdades en el mundo, señaló varios episodios de protestas que toparon con una respuesta represiva de sus gobiernos, entre ellos Francia, al que instó a, textualmente, una investigación de todos los casos denunciados de ese uso excesivo de la fuerza. Está bien que Bachelet pida investigaciones frente al abuso de las fuerzas del orden. Si la hubo, su voz debe ser clara. Por eso, cuando en el mismo discurso, igual que en las últimas semanas, su voz sobre Venezuela es más descriptiva de la situación que contundente, creemos que se equivoca. La descripción de la crisis venezolana está más que documentada, igual que la violación de los derechos económicos, sociales y políticos de los venezolanos. Y la crisis humanitaria se puede medir, por citar solo un indicador, por el número de refugiados en América Latina, que supera ampliamente cualquier crisis regional anterior. ¿Por qué Bachelet se siente tan empoderada con la respuesta a los chalecos amarillos y tan timorata con Venezuela? Su falta de claridad da legitimidad a Maduro, abandona a los venezolanos y ensombrece a una oficina de derechos humanos de la que la mayoría de democracias que forman parte de la ONU esperan mucho más. Son las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunos comentarios o pies de página, la voz de los expertos, a cuestiones de la actualidad, y hemos escogido 2 que nos han llamado la atención. Este fin de semana, el New York Times se hacía eco de un trabajo periodístico que, modestia aparte, aquí en NTN24 hemos trabajado y hemos documentado profundamente. Documentado en la medida en que la información está disponible. Y es cómo Venezuela está tomada por un ejército, si se puede decir así, de médicos cubanos enviados para ayudar, teóricamente, pero que están haciendo tareas políticas. Están utilizando esos servicios médicos para chantajear a los venezolanos y exigirles que voten por Maduro. Una especie de soborno para recibir ayuda médica y sostener al gobierno de Maduro. En NTN24 hace semanas conversamos con Hugo Hacha. Él es un experto en cuestiones de seguridad, en geopolítica, que está realizando una investigación precisamente sobre esa presencia de médicos cubanos en territorio venezolano y cómo el gobierno de Cuba, a través de esa red de médicos, ayuda a sostener a Maduro. Los saludamos a esta hora. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hemos conocido el detalle de ese trabajo periodístico. Queríamos preguntarte qué hay de nuevo en lo que publica el New York Times. Bienvenido. Bueno, primero que nada, buenas noches. Siempre es un privilegio. El reportaje del New York Times arroja más luces sobre algo que ya ha sido ampliamente documentado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y es el hecho de que básicamente esta conducta que sostiene el régimen de La Habana es probablemente uno de los casos de tráfico, trata de personas y manipulación política del tema de la salud más serios de la historia reciente en el occidente. Al hacerse pública ahora esta información en un medio tan influyente y relevante como el New York Times, ¿cómo puede reaccionar el gobierno de Maduro con estos médicos? Se puede decir sin temor a equivocarse que en este caso solamente hay víctimas. Para los médicos cubanos, porque vuelvo a reiterar, son víctimas de trata, tráfico y tratamiento análogo a esclavitud, pero también es víctima de la población, que al
verse en una situación donde los médicos que deberían ser libres de proveerles una atención adecuada se ven presionados para chantajear al público de manera que se incida sobre él y se obtenga de manera forzada su apoyo político. El utilizar algo tan sensible como la atención en salud, el jugar con pacientes, en muchos casos, según el testimonio publicado por el New York Times, en estado terminal, para extorsionarlos, para variar su posición política, es más que inmoral, es criminal. ¿Qué responsabilidad penal tienen estos médicos? Bueno, básicamente tenemos, otra vez haciendo simplemente un recuento, son culpables, tanto los personeros del gobierno de Cuba, sus entidades, las entidades y organizaciones que los apoyan, los individuos que los encubren de trata, tráfico de personas, tratamiento análogo a esclavitud y en este caso de poner en riesgo vidas de personas que en teoría deberían estar recibiendo una atención sanitaria, una atención en salud adecuada. Es Hugo Hacha, es analista político, es investigador asociado del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Otra cuestión de la actualidad que les decíamos al principio. A los políticos en general no les gustan que les critiquen. Hay muy pocos que disfruten las críticas, sobre todo si son negativas, de su gestión. Pero al presidente Donald Trump parece que no le gustan nada esas críticas. Al menos es una anomalía dentro de lo que se conoce como las democracias occidentales. Hasta tal punto no le gustan que este fin de semana, no sabemos si como cortina de humo, lo hablaremos luego en nuestro debate, lo que ha dicho a través de su cuenta de Twitter nos ha llamado la atención y no podemos dejarlo pasar. Dice que los humoristas en Estados Unidos, particularmente los de los programas de humor de los fines de semana por la noche, y muy particularmente uno que tiene gran aceptación y popularidad en Estados Unidos, uno que se llama Saturday Night Live, que le critican y lo parodian, pues dice que esos humoristas tienen que ser investigados por la Comisión Electoral y por la Comisión de Telecomunicaciones. Dos comisiones que son independientes del gobierno, del Ejecutivo, que están compuestas por representantes sugeridos o nombrados a propuesta del Partido Republicano y el Partido Demócrata y que tienen soberanía en sus decisiones. Es muy probable que no se abra ninguna investigación, pero el hecho de que el presidente exprese sus quejas y abra la posibilidad a una investigación, eso nos parecía, como mínimo, llamativo, como mínimo. Por eso vamos a saludar a Luis Botelho. El señor Botelho es vicepresidente adjunto de Impacto y Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas. Señor Botelho, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Tiene razón Trump al quejarse de que lo critican mucho? De ninguna manera hay razón para criticar a los programas de humor. En este país existe una tradición de este tipo de programas. Es una tradición basada en la libertad de expresión y sobre todo basada en que estas opiniones que se vierten en los programas de humor que se dan en los Estados Unidos son precisamente una opinión, y por una opinión no se puede juzgar a nadie. Es parte de la primera enmienda de los Estados Unidos y parte del respeto que se le da a la libertad de expresión y de prensa en el país. Así que no veo forma de que una denuncia de esta manera pueda procesar. ¿A qué cree usted que se asemejan este tipo de decisiones o de anuncios del presidente? Bueno, esta es una decisión definitivamente política, es un comentario político del presidente. Sí es cierto, los programas humoristas en las noches son muy críticos del presidente, pero eso siempre ha sido así. Es una tradición de los programas de humor que se dan especialmente en las noches, los fines de semana en este país y durante los días de semana también algunos, y son de los más populares y cada vez más se convierten en una fuente de información para la gente. Sin embargo, el hecho de que son opiniones y que son basadas en el humor no las hacen ni más ni menos relevantes que cualquier otra opinión. En ese sentido, el presidente toma la rabia que tiene o el malestar que tiene por estas críticas que se hacen, pero es más bien una posición política que va muy de la mano con esa estrategia de comunicación que han implementado desde su campaña de desacreditar la credibilidad de los medios de comunicación
y ahora pues está tratando de desacreditar estos programas de humor que son muy escuchados en la audiencia de Estados Unidos. Pero, señor Botelho, estas decisiones, estos comentarios se asemejan más a lo que hemos escuchado o visto en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, ¿no cree? De ninguna manera. La censura o la condena contra programas de opinión y mucho menos de humanistas, o sea, o que hablan del humor, pueden ser un objetivo político. Tienen todo el derecho estos gobiernos de criticar este tipo de programas que son críticos a las autoridades, pero lo que sí no tienen derecho es de atacarlos legalmente y mucho menos censurarlos públicamente de la forma en que se hace. Y cuando hablas de Cuba, hablas de Venezuela, definitivamente es otro nivel. Es un nivel ya más de una dictadura más directa, en el sentido de que en estos países vas a la cárcel inmediatamente, precisamente porque las autoridades piensan que lo que has dicho ofende su reputación. No es este caso en estos momentos en Estados Unidos, pero sí es una tendencia preocupante que se viene dando en los últimos años aquí en los Estados Unidos. Es la opinión de Luis Botelho, es vicepresidente de la iniciativa Impacto y Nuevas Formas de Periodismo del Centro Internacional para Periodistas. Señor Botelho, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que descanse. La opinión de los analistas que nos ayudan a dimensionar, a poner el contexto a cuestiones de la actualidad, como estas que nos parecían relevantes para ponerles esas notas al margen. Venezuela forma parte de nuestra entrevista de hoy. Vamos a conversar con alguien que está siguiendo muy de cerca. Lo hizo en sus responsabilidades pasadas y lo continúa haciendo. Es Roger Noriega. Es hoy investigador asociado del American Enterprise Institute y fue embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos y subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental con la administración de George Bush hijo. Larga carrera de servicio diplomático en Estados Unidos. Embajador Noriega, gracias por estar con nosotros. Good night. Un gran placer estar con usted. Quiero comenzar preguntándole por el análisis que hace de lo que está sucediendo en las últimas horas en Venezuela y particularmente del llamado que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro en boca de su vicepresidenta de pedirles a los ministros que entreguen su responsabilidad para reorganizar el gobierno. Bueno, obviamente estamos hablando acerca de un gobierno que se encuentra en crisis a nivel económico y que está en una crisis política también. Así que es natural que él esté intentando buscar nuevas soluciones y nuevos caminos de cara al futuro, a esos problemas, quizás sin dar justificación alguna, pero probablemente lo que está pasando es esencial para Maduro, porque creo que está reconsiderando sus opciones, quizás midiendo la lealtad también de las personas que están en su círculo. Pero claramente es preocupante que él se dé cuenta de lo que está sucediendo, el impacto o no que sea significativo, porque en Maduro mismo sabe que tiene un apoyo por parte del gobierno de Cuba, pero que hay ciertas políticas que pueden resultar que están generando presión para el pueblo venezolano. Así que es muy importante todo lo que está pasando con los asuntos en Venezuela. Podríamos decir que, en cierta manera, las sanciones de la comunidad internacional y particularmente las de Estados Unidos están funcionando porque están consiguiendo resquebrajar la lealtad de esos miembros del gobierno actual de Maduro y esa fidelidad que extienden la sombra de duda a Maduro? Bueno, no estoy seguro de que las sanciones estén funcionando de esa forma, porque el objetivo de las sanciones hasta el momento han sido muy comunes en enviar una señal muy clara que la gente que hace parte del régimen corrupto básicamente están siendo observadas por el gobierno de los Estados Unidos. Así que han sido muy puntuales porque se han robado miles de millones del pueblo venezolano por sus actividades corruptas como el narcotráfico. Así que no está disponible para el régimen de Maduro un sistema financiero internacional para que se muevan allí.
para que hagan sus actividades criminales. Así que eso ha sido una señal muy clara por parte de los Estados Unidos, donde se ha sido muy serio. Creo que Estados Unidos también ha sido implacable con relación al futuro. Las sanciones recientes con relación a esto ha hecho imposible también de que ellos vuelvan de alguna forma a la producción de petróleo. Eso ha hecho los Estados Unidos. Pero hay algo importante y es que hemos tenido un gran paquete de sanciones que han tenido también un gran impacto también para la economía. Ahora, cuando usted ve el hecho de que Maduro esté reorganizando su gobierno, claramente en medio de esta crisis, la producción de petróleo está siendo afectada dramáticamente, en donde hay más y más compañías que no están dispuestas a negociar con el régimen. Así que estamos empezando a ver un signo de debilitamiento del régimen. Y ahora la medida que va a ser ahora vista es qué tan rápido nos podemos mover en ese sentido. De qué forma nosotros vamos a poder ver un cambio en el régimen ante las sanciones que han sido tomadas y que han tenido un impacto significativo. Porque eso ha producido claramente también grandes cantidades de refugiados a nivel local que han salido del país y claramente la comunidad internacional no quiere eso. Así que es muy importante lo que tenemos ahora mismo, porque creo que es un punto decisivo las tácticas, las estrategias que se lleven a cabo en contra del régimen, porque ahora hay un cambio en el círculo del régimen de Maduro. Una de las posibilidades, lo leíamos la semana pasada y lo confirmaba la Casa Blanca, sin entrar en más detalles, es la petición de la administración Trump al gobierno de España para que pudiera acoger eventualmente ministros o funcionarios de alto nivel fieles a Maduro para que de esta manera salgan del país y facilitar una transición. ¿Está usted de acuerdo con esta posibilidad? Bueno, yo tengo que decir en este punto de que tiendo a ser mucho más estricto y a tener una actitud estricto en este sentido, porque yo creo que es absolutamente insalubre para la gente corrupta que está involucrada en todo esto. Porque claramente ha habido una violación dramática de los derechos humanos y fundamentales de las personas y gente que está involucrada en narcotráfico, que ha sido o ha estado dispuesta a hacer todas estas cosas. Entonces, yo también pienso que España probablemente no es un país que nosotros debiéramos esperar recibir los criminales de esta naturaleza y darles refugio de una forma permanente. Así que yo pienso que esta gente tiene sus propias estrategias, olvidándose del país claramente. La impresión es que ellos claramente ponen dinero en diferentes partes del mundo y en ese sentido ellos quizás buscan un refugio en diferentes lugares. Ahora, no sé si en España, pero claramente España es un gran lugar y sería un destino ideal. Pero yo tengo que decir que ellos tienen que darse cuenta de que si están intentando buscar refugio, no creo que le corresponda a los Estados Unidos pedirle a los países que tienen un Estado de Derecho algo de esta naturaleza. Ciertamente, los Estados Unidos siempre deben perseguir a estas personas por todos sus crímenes. Y claramente extraditarlos y buscar una extradición eventual en el marco de la justicia. Mañana hay una reunión en Roma, o estará encabezada por parte de las reuniones entre Rusia y Estados Unidos para hablar de Venezuela. Estará encabezado por parte de Rusia por el viceministro de Relaciones Exteriores y por parte de Estados Unidos por el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams. ¿Qué tenemos que esperar de esa reunión? Bueno, yo creo que primero que todo los rusos tienen sangre en sus manos. Ellos, los rusos, han armado al régimen que continúan reprimiendo a la gente, amenazando sus vidas, simplemente porque ellos quieren ejercer sobre sus libertades políticas en su día a día. Así que, con base en acuerdos sospechosos, los rusos han realizado inversiones allí, así que yo no tendría simpatía sobre ninguna buena voluntad por parte de los rusos hacia el pueblo venezolano. Entonces, francamente, si nosotros esperamos una transición y si los rusos entienden de que sería pagada de nueva su inversión, todo lo que han hecho en Venezuela,
toda esa inversión sería pagada una vez más, de alguna forma. Y esto parece ser quizás un acuerdo que puede llegar a ser hecho en esa reunión, con el fin de que los rusos no consigan una escalación, un escalamiento de la confrontación por parte del pueblo venezolano y la comunidad internacional, asimismo con el pueblo venezolano. En este punto yo creo que es bastante importante, en donde ellos están intentando manipular de alguna forma lo que está pasando, pero creo que es importante también la posición de los Estados Unidos, porque bueno, ellos claramente están recuperando su inversión y esto es algo importante. No creo que los rusos tengan simpatía alguna por Maduro en absoluto, porque no es una figura importante para ellos, pero yo creo que el punto clave son las inversiones que ellos han hecho y Estados Unidos lo sabe, y es por eso que en esa forma y en esa medida pagar esas deudas en el futuro es algo importante. Ahora, para ellos también es conocido que claramente Venezuela no puede dar la bienvenida a Rusia como un inversor importante de cara al futuro. Claramente es importante el proceso de transformación en Venezuela, porque claramente los rusos tienen un gran poder muy fuerte en el que claramente es importante no continuar con esos acuerdos sospechosos. Usted hoy publica un artículo en el New York Post que, según es conocido, es uno de los periódicos que cada día lee el presidente Donald Trump. En el artículo usted dice cómo Estados Unidos puede ayudar a sacar a Maduro, cómo ayudar a los venezolanos a remover, a sacar a Maduro. Y al final de su artículo usted dice que Juan Guaidó debería parar de intentar seducir a los militares, a los comandantes de militares, a los que usted llama narcogenerales, y buscar más bien honestos oficiales, empezando por generales retirados y capitanes mayores de reputación intachable, para que fueran ellos los que lideraran un movimiento de soldados civiles y ciudadanos y de poner al tirano y salvar vidas. ¿No es esto un alegato a favor de un golpe de Estado? Bueno, lo que yo pienso es que la estrategia que ha sido asumida por la comunidad internacional es valiente y Estados Unidos ha sido parte de eso, y tiene que ver con pedirle a los soldados ponerse del lado correcto, hacer lo correcto. Y creo que es una impresión quizás que se ha quedado corta, porque tiene que ver con pedirle a las Fuerzas Armadas hacer lo apropiado con relación a Maduro. Y creo que Maduro está rodeado de grupos desagradables, de gente que reprime al pueblo, especialmente la Guardia Nacional o también la Policía Militar, quienes son los responsables de la represión. Las Fuerzas Armadas está compuesta por cerca de 150.000 soldados, quizás, pero son personas que no tienen acceso a las armas, y básicamente es porque Maduro no cree en ellos. Entonces, esto ha permitido tener básicamente unos 20.000 generales, quizás son muchos más generales que todos los que están en la OTAN. Y es por eso que es importante tener en cuenta de que hay muchos generales y hay muchas cabezas, porque sabemos que Maduro está involucrado en muchos crímenes. Y quizás muchos de ellos tienen participación en el status quo. Es por eso que es importante un cambio en la estrategia que tenga que apelar a que la gente haga lo correcto, pero eso no ha producido lo necesario. Tenemos que ser mucho más inteligentes, al identificar claramente dentro del real liderazgo que hay dentro del régimen gente honesta, gente que no esté involucrada en la corrupción, gente que no busque el poder político, gente que claramente no tenga que ver con estos crímenes de algún modo, y tenemos que saber comunicarlo dentro de la familia militar, quizás de forma literal, la familia militar, gente que juegue un rol de cara al futuro y precisamente en el futuro cercano, quizás brindarles una oportunidad. Es importante identificar a cientos de estos generales y de estos oficiales, más que decirles que hacer lo correcto, para que pueda haber un cambio de posición. Yo creo que es importante pedirle a los generales que son corruptos, pedirles que hagan lo correcto puede sonar quizás un poco redundante, porque van a querer concesiones y van a querer beneficios que no va a ser importante para el pueblo venezolano.
Creo que es importante un cambio de estrategia. Es la opinión del embajador Roger Noriega, hoy investigador asociado del American Enterprise Institute. Trabajó en la administración de George Bush hijo, fue embajador en la Organización de Estados Americanos por parte de Estados Unidos y también fungió como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Embajador Noriega, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias. Muchas gracias. ¿Y usted qué opina? @PoderLatino. Tiempo para nuestro debate, para escuchar las opiniones de demócratas, de republicanos, liberales, conservadores. Tiempo para las opiniones encontradas. Hoy lo vamos a compartir con Guillermo Pacheco. Él es analista político, experto en cuestiones de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un privilegio estar aquí con ustedes siempre. Oye, qué elegancia ese corbatín que nos llevan, ¿no? Sí, me llamó la atención solo cuando llegó y se lo tenía que decir al aire. Gracias por acompañarnos. Y con Federico de Jesús, que es analista político, es experto en cuestiones de análisis político en Estados Unidos, presidente de FDJ Solutions y fue portavoz de la campaña de Barack Obama en el 2008 para medios hispanos. Señor de Jesús, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar por este cruce de tweets, de mensajes de Twitter del presidente Trump este fin de semana, en el que ya lo sabíamos, pero lo expresó. No sabemos si como cortina de humo, y les pregunto, o como posibilidad real. No le gustan las críticas de los programas de humor, particularmente de un programa conocido que cada vez más interés por parte de la audiencia, Saturday Night Live. Es un programa en el que los actores hacen parodia de la situación política en Estados Unidos y, lógicamente, Donald Trump tiene un papel predominante. Dice Donald Trump que la comisión electoral y de la agencia de telecomunicaciones del gobierno de Estados Unidos tendrían que investigar a los humoristas. Hay que decir que esas dos comisiones son independientes, están formadas por republicanos y demócratas y es muy difícil que se pueda abrir una investigación. Pero ¿qué nos dice el mero hecho de que lo exprese, señor Pacheco? Mira, yo pienso que la manera en que él lo dice es consecuente a lo que él ha venido transmitiendo a partir de Twitter. Y digo esto en varios de los temas que el presidente, desde que era candidato, empezó a manifestar. Y es obvio que, como tú muy bien dices, probablemente no arranquen una investigación porque no es tan fácil hacerlo, pero el hecho de posicionarse frente a las críticas de la prensa desde su Twitter, que es a la larga donde más él se expresa, porque como vemos los medios de comunicación normalmente le hacen eco en cuanto a lo que él dice, entonces él utiliza su Twitter para hacer eco. De que vaya a eso, a pedir una investigación, creo que hay un trecho, pero es una manera de decir que no está de acuerdo en la manera en que lo están haciendo, como lo puede utilizar cualquiera ahora a través de las redes sociales. Señor de Jesús, ¿podríamos decir entonces que es más una cortina de humo? Mira, el pueblo estadounidense con sus impuestos no le paga al presidente, por más que él done su salario para que sea crítico de comedia. El presidente lo que tiene es que regir el país y velar por las instituciones democráticas, y lamentablemente esta es una de varias instancias donde el presidente ha atacado a la prensa, le dice el enemigo del pueblo, ha amenazado a algunas estaciones de televisión como NBC de quitarles la licencia del FCC. Como tú mencionas, él no tiene el poder para hacerlo, pero el mero hecho de que él lo esté incitando es uno de varios ataques a las instituciones democráticas. Y la ironía es el contexto. Él está diciendo esto luego que también dijo: yo tengo a los policías, a los militares y a los más malos, hasta los que usan motocicletas. Es una amenaza de violencia velada. Y en medio del momento donde Estados Unidos está amenazando con invadir militarmente a Venezuela por la dictadura de Maduro, que en parte ataca a la prensa, como Estados Unidos puede dar el ejemplo a nivel internacional si ataca a la prensa a nivel doméstico. Es muy, muy, muy preocupante. Pues podríamos decir que el presidente Trump tiene la habilidad de marcar la agenda mediática, y cuando hay un escándalo, él es capaz de lanzar un mensaje de Twitter y poner el foco en el debate público, en el debate mediático, de estos ciclos que son agotadores de 24 horas de noticias, en la que los medios ponen el foco en lo que ha dicho el presidente y elaboran y elaboran y elaboran. Prueba de ello es que nosotros estamos hablando de eso ahora. Bueno, pues entonces no dejemos que nos distraigamos de que al expresidente de su campaña, Paul Manafort, le metieron 6 años y medio en cárcel. El hecho es de que el Senado de Estados Unidos, con 12 republicanos, rechazó su petición de emergencia nacional porque violenta la separación de poderes, y muchas otras derrotas que sufrió la semana pasada, que ahora pues le preocupa lo de Mueller o otras cosas que quiere cambiar la atención.
Yo creo que como tú muy bien lo dices, o sea, tú puedes mantener la imagen mediática o la línea mediática, depende cómo lo quieras hacer. O sea, el presidente Obama y en su momento lo hacía de cierta manera, incluso él ni siquiera tenía que moverse para hacerlo. Había otra gente que lo hacía por él. En este caso es el presidente Trump el que lo hace a su manera. Digo esto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pueden haber algunas preocupaciones por Mueller, por algunas otras de las investigaciones, sí. Pero ¿qué es lo que haces tú como candidato? No es que haga una cortina de humo, sino que él trata de marcar la línea mediática para otro lado. ¿Por qué? Evidentemente él está tratando de que esos temas no marquen una agenda que tiene su tiempo todavía para declararlo culpable. Mira, él es muy audaz. Hay que darle al presidente, por más que algunos en la izquierda equivocadamente le llamen morón y otros epítetos, eso es equivocado. El presidente es muy astuto y cuando su abogado personal estaba a punto de testificar ante el Congreso sobre los crímenes que el presidente cometió, él cambió el tema y dijo, no, pues yo voy a firmar ahora un proyecto de ley para reabrir el gobierno, tema cambiado. Y olvídate, ya nadie está hablando de mi caso criminal y pues hay que saber que él es inteligente de esa manera y no caer en su trampa. Cambiamos de asunto. Ha llegado a Washington el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ambos sienten, tanto Bolsonaro como Trump, una admiración mutua y lo han expresado así públicamente. Se inspiran mutuamente en ese concepto de autoritarismo y de querer hacer grande su país. Yo les dejo a ustedes la interpretación de si cómo se puede ver y si es o no hacer grandes sus países. Pero mañana, por la mañana, el mandatario estadounidense va a recibir en la Sala Oval a Bolsonaro. ¿Qué tenemos que esperar de esa visita? Yo creo que se van a llevar excelentemente bien. Desde la victoria de Bolsonaro, Trump le ha lanzado elogios al presidente nuevo de Brasil, igual que lo ha hecho con el presidente de Filipinas, que ha mandado escuadrones de muerte contra los narcotraficantes, insultos contra su propia gente. A él le encantan estos dictadores o autócratas que se quieren hacer pasar por autócratas. Los ataques de Bolsonaro a los homosexuales y las minorías en su país son muy preocupantes, y el hecho de que reciba una bienvenida de tal magnitud en la Casa Blanca y en la oficina oval, pues es otra muestra que el presidente, cuando habla de Venezuela y la dictadura, pues es esa dictadura, pero no la de Rusia y no la de Filipinas, y la preocupación de que la autocracia regrese a Brasil, y eso es lo que los analistas deberían de tomar en cuenta. Yo no estoy de acuerdo en lo que está diciendo. Me parece que lo que menos puede decirse que hay en Brasil es una dictadura. No, yo dije el peligro de que hubiera un retorno a la autocracia. Pero aún así, creo yo que muchas veces, y como muy bien lo conversábamos fuera de cámaras, creo que la historia reciente pasada nos hace ver que él, como es un capitán retirado y como tiene mucha relación con las Fuerzas Armadas, él pueda estar tratando de regresar al pasado reciente. Yo pienso que él se va a llevar bien con el presidente Trump, mejor de lo que en algún momento pudimos haber pensado que se iba a llevar el presidente Obama con el presidente Lula. Incluso tuvieron un nexo mayor que el que tiene Trump con Bolsonaro, que es el profesor, no me acuerdo el nombre del profesor de Harvard, que había sido profesor del presidente Obama y que era muy amigo del presidente Lula y que era ministro del presidente Lula, y era el nexo para hacer una muy buena relación que lamentablemente no llegó a darse. Digo esto porque no se reflejó en que Brasil pudiera tener un liderazgo regional entendible. ¿Por qué entendible en la región? Por el peso político, y creo yo desde mi punto de vista que Estados Unidos, sean demócratas o republicanos, necesita un contrapeso en la región, y por eso creo yo que va a ser importante mañana esa visita del presidente Bolsonaro. Estados Unidos necesita un Brasil que equilibre esa agenda, que equilibre la agenda. ¿Por qué? Porque han habido momentos de mucho desequilibrio, donde Brasil lamentablemente no ha jugado el papel, y espero yo, como en su momento se pudo haber dado con el presidente Obama y el presidente Lula, que mañana el presidente Trump, desde su dialéctica que así quiere ser, lo puedan hacer con el presidente Bolsonaro. Les propongo que busquemos un análisis por su parte. Hace minutos, como veían, entrevistábamos en este estudio a una de las voces de la diplomacia estadounidense que más pendiente está de Venezuela desde fuera. Es el ex embajador, considerado también embajador, Roger Noriega. Nos contaba Noriega, a raíz del artículo que se ha publicado en el New York Post, que Estados Unidos podría ayudar a los venezolanos abriendo camino a darle un apoyo a militares de probada reputación
que estuvieran dispuestos a liderar un movimiento para sacar a Maduro. Y le preguntábamos si eso no era una apología del golpe de Estado. Él decía que la Constitución venezolana permite las intervenciones extranjeras siempre y cuando lo autoricen las autoridades, y en este caso el mundo reconoce a Juan Guaidó. Yo creo que es una manera velada de tratar de hacer un golpe de Estado. Estados Unidos lo trató en el 2002 cuando apoyaron el golpe fallido de Fede Cámaras contra Hugo Chávez, que tuvo que regresar Chávez porque el pueblo lo aclamó y fue un desastre. Estados Unidos no debe de estar en el negocio de estar apoyando golpes militares como lo hizo en la Guerra Fría, y lo que tiene que hacer es sí reconocer a Guaidó, darle TPS a los venezolanos en Estados Unidos y más ayuda humanitaria a ese país, y tratar de resolverlo de una manera diplomática en concierto con la región, como con el Grupo de Lima y otros, pero tratar de intervenir militarmente, tanto directa o subterriciamente, yo creo que es un error que puede costarle caro al pueblo venezolano. Estamos viendo más violencia por la escasez que hay en Venezuela y por las turbas de Maduro, y la violencia yo creo que sería lo último que Venezuela necesita ahora mismo. Ahora que dices tú del TPS para venezolanos, miren, un periódico que no es precisamente muy dado a ser muy crítico con el presidente Trump, el Wall Street Journal, dice que mientras pone presión y está ayudando a los venezolanos, está bloqueado en el tema del TPS. Y si atendemos a las políticas que ha impulsado Donald Trump con el TPS para salvadoreños, para guatemaltecos, para los haitianos, para los sudaneses, no parece que vaya a estar muy por la labor de ofrecer ese TPS, por muy en contra que esté del gobierno de Maduro. Es lo correcto y sería lo consistente y lo genuino, porque tú no puedes ir a Miami a decir yo estoy contigo, pero entonces los otros venezolanos que tengan que salir de Venezuela por la crisis, recuerda que han salido 3 millones de personas de Venezuela por la crisis, así que si Estados Unidos no pone de su parte en recibir a algunos de ellos, está siendo hipócrita y no está dándole el apoyo al pueblo venezolano que en realidad necesita, así que debe ser una estrategia comprensiva y diplomática, no un ataque militar. Yo estoy totalmente de acuerdo, no debe ser un ataque militar. O sea, creo que lo último el vicepresidente Pence, cuando visitó al presidente Iván Duque en Colombia, después de participar en el Grupo de Lima, lo dijo, o sea, y la declaración de Lima última lo dijo, no a una intervención militar, totalmente de acuerdo, sería lo último para hacer eso, pero tenemos que entender cuando dice, oiga, apoyar a militares reconocidos. Creo que Estados Unidos, totalmente de acuerdo contigo, debería ser un poco más cauto en esto para evitar, al final, lamentablemente, la salida en Venezuela no se ve una salida pacífica, lo digo. Yo esperaría que no fuera así, pero no se ve una salida pacífica y creo yo que Estados Unidos debería unirse más al Grupo de Lima, como lo ha sido, cosa que México lamentablemente se salió del Grupo de Lima en esa política nueva que metió el presidente. Yo no sé si se salió del Grupo de Lima o se distanció de la política de Venezuela. Se distanció. Bueno, pero mira, entiende una cosa, el Grupo de Lima fue creado para Venezuela. O sea, el Grupo de Lima fue creado para tratar el tema de Venezuela. Y al distanciarse, ya incluso en la última reunión en Colombia no participó, ni siquiera participó. Entonces, creo yo que ese equilibrio es el que se debería de jugar. Y en el caso del TPS, yo creo que el presidente Trump sigue siendo consistente. ¿Consistente en qué sentido? En su política. No creo que no lo estén estudiando. Inmigrante. No, para mí que no es una política inmigrante. Para mí es una política que le mandó al Congreso la responsabilidad que tiene que tener. Y él lo explicó muy bien. Explicó, estamos quitando el TPS a estos países para que el Congreso sea el que determine desde cuándo venimos tratando de que se discuta una ley migratoria en este país. El presidente Obama 8 años estuvo ofreciendo una política migratoria, no pasó. Pero permiso, o sea, los demócratas acaban en la semana pasada de presentar un proyecto de ley que lograría eso mismo, le daría permiso a los Dreamers con lo de DACA y a los que le quitaron el TPS se lo devolverían y le darían a los venezolanos. La pregunta es si Trump va a favorecer ese proyecto, hasta ahora él no ha dicho nada. Pero mira, insisto yo no estoy en contra, hay que ayudar a los Dreamers, hay que ayudar al DACA, pero creo que haciendo TPS es volver a lo mismo y creo yo que la idea es ir por una ley migratoria que pueda legalizar, por decirlo de esa manera, a la mayoría. El problema es... De acuerdo, lo que pasa es que TPS es para emergencias. Ahora mismo Venezuela tiene una emergencia. Venezuela, estoy totalmente de acuerdo. Podría ser una manera en que a los venezolanos se les pueda estirar una mano, pero creo que el presidente está siendo cauto en eso. Son las opiniones de Guillermo Pacheco y de Federico de Jesús, analistas políticos que hoy nos han acompañado en este tiempo de debate, de confrontación de ideas.